Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. A mí me parece básico recordarle a la comisión, en la confusión que parece con la que ha desarrollado la reforma, que aquí no estamos tratando de los derechos de los padres o de las madres con respecto a los niños o a las niñas, sino al revés. El tema de pensiones alimenticias de régimen de visitas le corresponde al titular del derecho, que en este caso es el niño o la niña, no el padre, no la madre o no la Fundación de Papás por Siempre. Donde está clarísimo además que algún tipo de amplificación han recibido esas observaciones seguramente y lamentablemente a través de algún legislador que se ha hecho cargo de esas peticiones. Cuando en el artículo 2 del proyecto se reforma el artículo 122 del Código de la Niñez y Adolescencia, se establece que el régimen de visitas le corresponde al niño como derecho. Sin embargo, si es que revisamos el desarrollo de ese mismo artículo, vamos a encontrar allí contradicciones. Por ejemplo, para el caso de las visitas supervisadas, en donde se dice que estas visitas podrán ser supervisadas con cargo a la supervisión de una persona de confianza del titular del derecho. Es decir, al niño o a la niña le estamos cargando la responsabilidad de establecer quién supervisa sus visitas, cuando lo que corresponde es que un tercero imparcial o neutral sea el encargado o un delegado, de acuerdo a lo que establezca el juez, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, pues se establezca desde allí el régimen de supervisión. Igual que el derecho de alimentos no es de las madres, no es de los padres el derecho de visitas. En ambos casos, vuelvo y ratifico, el derecho les corresponde a los niños y a las niñas, y solamente en ese sentido es que es posible hablar de esta reforma. El derecho de alimentos está concebido, de acuerdo a la jurisprudencia mexicana, está relacionado con el derecho a la vida, a la supervivencia y a la vida digna, de manera que ponderemos estos argumentos cuando se trata de establecer rebajas a las pensiones alimenticias. Sobre los artículos que establecen la posibilidad de fijar una pensión provisional aún por debajo de la tabla de pensiones alimenticias, yo pido a la comisión que revisen esa disposición y que eliminen cualquier posibilidad que contemple el establecimiento de pensiones alimenticias, aunque sean las provisionales, por debajo de las tablas que establezca para este efecto el Consejo de la Niñez. Es imposible creer que el tema del derecho de alimentos proviene de un acuerdo de las partes. En la doctrina, en la jurisprudencia, el derecho de alimentos tiene su origen en la ley, no en acuerdos contractuales, no en consensos ni en convenios. La ley es la única que puede definir cuál es la pensión mínima a la que tienen derecho los niños y las niñas. Sobre el tema de a quiénes corresponde pagar las pensiones alimenticias, aquí es importante recordar todo lo que se dice una y otra vez con respecto a la santificación de las familias. Es precisamente en estos casos en donde tiene que activarse pues esa familia, cuando de por medio el padre o la madre no pueden cumplir a cabalidad con su responsabilidad sobre las pensiones alimenticias. Si es que las familias no están dispuestas a cubrir y a ser también responsables subsidiarios en el pago de esa pensión alimenticia, ¿de qué familia estamos hablando? Aquí, ¿quién no conoce a migrantes que han dejado a sus familias a cargo de sus hijos, de sus hijas? ¿Quién no conoce a los abuelos maternos que tradicionalmente se han encargado de sus nietos sin chistar? ¿Quién no conoce a abuelos maternos que más allá de esta ley, más allá de esta reforma, han asumido con toda responsabilidad, pero con todo el cariño de abuelos y de una familia, las necesidades que enfrenta su nieto o su nieta? ¿Quién no conoce de madres que solamente han podido llegar donde han llegado con el empuje, con la protección de sus padres, que no han estado poniéndose en contra de una pensión alimenticia que por ley les corresponde pagar también, en ausencia de los titulares,
a los responsables subsidiarios. En esa línea, me parece que también es importante o que se podría establecer las responsabilidades subsidiarias simultáneas que permitan que se cubra la totalidad de la pensión alimenticia de manera proporcional. Me mantengo también en la necesidad de que exista el apremio personal aún para los responsables subsidiarios. De otra manera, queda insubsistente el derecho de alimentos que le corresponde a los niños y a las niñas. Ahí es, señores colegas asambleístas, cuando nos reflejamos de cuerpo entero, cuando hablamos de la protección que merece la niñez y la adolescencia en el país. Si de pronto el padre o la madre no pueden cubrir las pensiones alimenticias, no es razón para dejar que el niño se muera del hambre. La ley tiene que solucionar los casos en donde si no paga el responsable directo, pues ¿quién tiene que asumir y cubrir completamente la pensión alimenticia? Si de lo que se trata es de garantizar la atención prioritaria que merecen los niños, niñas y adolescentes. Decir, como se dijo tan sueltos de huesos la semana pasada, que las mujeres nos embarazamos para cobrar pensiones es igual de absurdo que decir que los hombres se embarazan para pagar pensiones, pues. Y a partir de eso, y como lo dijo María Augusta Calle, lamentable y triste la forma en la que es concebido entonces el asambleísta que así lo dijo. Si su madrecita se había embarazado para cobrar una pensión alimenticia, que por si acaso, en la mayor parte de los casos, colegas legisladores, llega a ser de promedio $86. Como circuló en las redes sociales, ninguna mujer se embaraza de los arrapastrosos, decían en las redes sociales, para cobrar $86,49 de promedio. Así que en eso no vamos a permitir semejante tipo de agresión. Peor todavía, agresiones que jamás han cuantificado el trabajo de las mujeres y de las madres, sus desvelos, sus cuidados, sus consejos, su factor de protección, todo el sostenimiento no solo económico, sino todas las atenciones para que los niños y las niñas se desarrollen normalmente. Estos derechos, presidente, aunque muchísimos legisladores o legisladoras que pueden tener en esta reforma conflicto de intereses pretendan que sean renunciables, estos derechos, como derechos que son, no son renunciables. Este es un tema que involucra los intereses superiores de niños y de niñas, más que de padres o de madres. Sobre este tema, inclusive, la Comisión tiene que tener absolutamente claro algunos criterios y comentarios que han permitido que, por ejemplo, el día 29 de noviembre del 2011, desde un correo que se llama papaporsiempre.ecuador@gmail.com, se establezca lo siguiente, se diga lo siguiente: los políticos creen que los hombres y los papás no votamos y que el único voto que vale es el de las mujeres sinvergüenzas, las lesbianas y los gays. Esos son los grupos que están también detrás de la disminución de las pensiones alimenticias en la reforma de esta ley. Esos son los grupos que se han permitido decir que las mujeres somos negociantes de la maternidad. Y frente a esos comentarios tan aberrantes y tan crueles, hay que leer entre líneas. Lo que nos están diciendo no solamente es eso. Hay una profundidad de odio, de discriminación y, como hemos dicho, de misoginia frente a comentarios tan espantosos como esos. Si las mujeres hacemos negocio con la maternidad, entonces, ¿cuál tiene que ser la sanción para este tipo de negociantes de la especie? Señores asambleístas y particularmente a los integrantes de la comisión, si es que no va a ser prioridad para la comisión la niñez y la adolescencia, no vamos a encontrar ningún tipo de consenso. Este no es un tema de hombres versus mujeres, ni de mujeres versus hombres. La reforma lo que plantea es el interés superior del niño, niña y adolescente. Quienes estén de acuerdo con lo que se estableció en ese correo, de decir que los hombres y papás no votamos y que el único voto que vale es el de las mujeres sinvergüenzas, las lesbianas y los gays,
Que levanten la mano quienes apoyan esa aberración. Gracias.